En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, hasta que una vez Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, su poder está en mi corazón. Mi vida es suya, yo lo sé. Mi Cristo tocó mi corazón. Desde que encontré al Maestro, desde que Él lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, su poder está en mi corazón. Mi vida es suya, yo lo sé. Mi Cristo tocó mi corazón. Lección lunes 5 de mayo. Sangre de toros y de machos cabríos. Hoy vamos a profundizar en el verdadero significado de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Hebreos 10, 3 al 10 nos revela que estos sacrificios no tenían poder para quitar el pecado, sino que apuntaban hacia el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Eran símbolos, tipos o ilustraciones de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros. Hay una pregunta muy interesante que yo sé que ustedes quieren responder y escribir en sus folletos. ¿Qué nos enseña Hebreos 10, 3 al 10 acerca de los sacrificios? Vamos a responder esta pregunta y vamos a analizarlo completamente. Primero, esto nos enseña tres importantes aspectos que debemos de tener pendiente. Primero, los sacrificios de animales recordaban el pecado, pero no podían quitarlo. Dos, la deidad formula el plan de redención. Cristo, el Cordero de Dios, sería el único sacrificio eficaz para eliminar el pecado. 3. La obediencia de Cristo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Era el cumplimiento real del plan de salvación. Los sacrificios antiguos eran provisionales y simbólicos. Solo el sacrificio de Cristo puede salvar verdaderamente. En el análisis basado en el comentario de la lección podemos encontrar factores importantes basados en Juan 1:29. Por ejemplo, primero, los corderos de animales sacrificados servían como señales que dirigían la fe de los pecadores hacia el futuro Cordero de Dios. Segundo, estos actos eran tipos proféticos. Tercero, así como un boleto simboliza un viaje que aún no comienza, el sacrificio de animales simbolizaba el sacrificio que Jesús realizaría en la cruz. Pero cuando Jesús murió, el tipo, el boleto o el símbolo se cumplió en la realidad
ese viaje a la cruz. Qué maravillosa lección es para nosotros, hermanos. Qué hermoso es saber que ese viaje en la cruz que Jesús hizo nos dio a nosotros redención y vida eterna. Es importante aprender y entender que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó. Eso lo podemos ver en Marcos 15:38, indicando el fin del sistema de sacrificios, porque Cristo había cumplido el verdadero sacrificio. También podemos entender y aprender que a partir de la cruz, todos los símbolos quedaron atrás. Ahora miramos directamente a Cristo. Otra pregunta muy interesante y muy importante que le gustaría responder es, ¿qué nos dice el hecho de que solo la muerte de Jesús podía expiar el pecado acerca del cual debe de ser nuestra actitud hacia el pecado? Esto nos enseña tres importantes cosas. Primero, lo grave y terrible que es el pecado. Tan grave que ni animales inocentes podían resolverlo. Segundo, solo la vida y la muerte del Hijo de Dios fue suficiente para expiar nuestros pecados. Y tercero, esto nos llama a tomar el pecado en serio, a no verlo como algo superficial o trivial y a vivir una vida de santidad, de gratitud a Cristo, quien pagó el precio altísimo por nosotros. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida diaria? Tres importantes notas que debemos de aprender. Primero, cada vez que pensemos en nuestros pecados, recordemos el precio que Jesús pagó. Segundo, nuestra respuesta debe ser de una vida de obediencia y de reverencia a nuestro Creador. Y tercero, abandonemos cualquier práctica que minimice el pecado, recordando que la cruz demuestra su gravedad y el amor de Dios hacia nosotros. Textos claves: Hebreos 10, 3 al 10, Hebreos 9, 11 al 14, la muerte de Cristo como sacrificio expiatorio único, Mateo 27, 51, símbolos usados, el sistema de sacrificios, que representa algo que anuncia un evento, pero no es en sí mismo. Hoy te invito a mirar la cruz de Cristo. Cada gota de sangre derramada es un recordatorio de cuánto costó nuestra salvación. Dejemos atrás toda cosa que nos impida tener comunión con nuestro Creador. Dios te bendiga en este día y nos vemos en la lección del martes. Lección martes 6 de mayo. El Cordero de la Pascua. Desde el principio del plan de redención, Dios enseñó a su pueblo mediante símbolos que apuntaban al futuro sacrificio de Jesús. Uno de los símbolos más potentes fue el Cordero de la Pascua. La Biblia llama a Jesús el Cordero de Dios en Juan 1:29, como lo habíamos estudiado anteriormente, y el Apocalipsis lo menciona casi 30 veces. Hoy entenderemos mejor qué significa que Jesús sea nuestro Cordero Pascual. Tengan sus bolígrafos y lápiz para responder la pregunta que yo sé que a ustedes les gustan. Y la primera pregunta es, ¿qué nos enseña Éxodo 12:1 al 11? Isaías 53, 7, 8, 1 Corintios 5, 7 y Apocalipsis 5, 6 acerca de Jesús como sacrificio pascual? Espero, hermanos, que ustedes estudien y lean este material. Es importante, hermanos, que ustedes lean estos versículos, lo estudien, lo analicen para tener una mejor profundidad y entendimiento y así poder compartir con otros estas hermosas verdades. Quiera Dios que lo hagamos todos los días. En Éxodo, Dios instruyó a los israelitas a sacrificar un cordero sin defecto y untar su sangre en los dinteles de las puertas. La sangre los protegía del juicio de Dios. Jesús es nuestro cordero sin defecto, cuya sangre nos libra del juicio eterno. Isaías 53, 7 al 8 nos dice que el siervo de Dios
Jesús fue llevado al madero como un cordero, sin abrir su boca, aceptando el sufrimiento por nuestros pecados. Jesús sufrió voluntariamente para salvarnos. En 1 Corintios 5:7 podemos ver que Pablo dice: Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros, así como el cordero protegió a Israel en Egipto. Así Jesús nos salva del poder del pecado y de la muerte. En Apocalipsis 5:6, Juan ve a Jesús como un cordero, como inmolado en el trono de Dios. La victoria final se basa en el sacrificio de Cristo. ¡Wow, hermanos! Cuán hermoso es estudiar todos estos versículos que nos llenan de esperanza, de salvación, nos llenan de gozo. Qué hermoso es estudiar la palabra y compartirla con otros. Así les invito a que todos los días estudien su Biblia, estudien el material. Es importante para nosotros poder mantenernos en comunión con nuestro Creador y Hacedor, Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 8 al 19 establece que Jesús fue el Cordero perfecto, sin mancha ni defecto. Juan 14, 9 establece que su vida impecable fue un reflejo perfecto del carácter de Dios. Jesús vivió como el posterior a Adán, donde la humanidad cayó. Él triunfó. Primera de Corintios 15, 45. Gloria a Dios. Recuerden que durante la Pascua los israelitas escogían un cordero especial, lo guardaban, lo observaban antes del sacrificio. Eso lo establece Éxodo 12, 5 al 6. De manera paralela, Jesús fue examinado públicamente antes de su crucifixión. Juan 18, 19 al 20. Tenemos otra pregunta que yo sé que ustedes están esperando. ¿Qué significa para cada uno de nosotros que Jesús sea nuestro sacrificio pascual? Esto significa, primero, que ya no tenemos que morir eternamente por nuestros pecados. Jesús murió en lugar nuestro. Segundo, significa que somos liberados del juicio si estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Tercero, nos llama a vivir en gratitud, obedeciendo y reflejando la gloria de Dios. ¿Cómo entonces podemos reflejar el carácter perfecto de Jesús en nuestras vidas? ¡Wow! Una pregunta muy buenísima y la vamos a responder. Primero, permaneciendo cerca de Jesús mediante la oración y el estudio de la palabra. Segundo, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestras acciones y pensamientos, actitudes. Tercero, amando como Jesús amó, con paciencia, humildad y compasión. Cuarto, siendo obediente a la voluntad de Dios, no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Cristo. ¿Cómo aplico esto a mi vida diaria? De la siguiente manera: así como el Cordero Pascual fue guardado y vigilado antes del sacrificio, nosotros también debemos de cuidar nuestra fe y permanecer atentos a nuestra vida espiritual. Recordemos siempre que no somos salvos por méritos propios, sino por la sangre del Cordero. Vivamos también cada día bajo la cobertura de Cristo, agradecidos, fieles y firmes en la esperanza de la vida eterna. Textos claves del estudio de este día: Éxodo 12, Isaías 53, 7 y 8, 1 Corintios, Isaías 53, Efesios 2, 8 al 9. Hoy te invito a reconocer a Jesús como tu Cordero Pascual. Su sangre derramada en la cruz es tu protección y tu garantía de vida eterna. Permite que tu vida refleje la luz de aquel que murió y resucitó para salvarnos. Dios te bendiga en este día y te espero ver en la siguiente lección del miércoles. Bendiciones. Lección miércoles 7 de mayo. Jesús en el templo. A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha manifestado su deseo de restaurar la comunión con el ser humano. Sin embargo, debido a la presencia del pecado, su gloria no podía habitar entre nosotros como antes.
El templo fue un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Hoy veremos cómo esa promesa se cumplió de una manera aún más gloriosa en la persona de Jesús. Preguntas que ustedes, yo sé que están deseosos de responder. ¿Qué significaba la profecía de Ageo 2, 7 al 9? Recuerden, hermanos, leer todos los versículos. Es muy importante leerlos y estudiarlo para así poder tener una mejor amplitud de entendimiento y un concepto más exacto. En Ageo 2, 7 al 9 prometía que el segundo templo sería más glorioso que el primero, a pesar de que físicamente era más humilde. Esta profecía no se refería a su estructura externa, sino a que la gloria de Dios misma habitaría allí en la persona de Jesús, Dios encarnado. Y por último, cuando Jesús estuvo en el templo, él mismo, Dios hecho carne, se hizo presente entre los seres humanos. Ya no era solo el arca o la nube de gloria, sino el propio Hijo de Dios, caminando, enseñando y sanando entre su pueblo. Gloria a Dios. Porque el deseo de Jesús, del Señor, es habitar entre nosotros, estar con nosotros, vivir con nosotros. Y mira lo que tuvo que hacer, encarnarse para venir a morir por cada uno de nosotros. 3 factores importantes que debemos tener en cuenta basado en la lección. Primero, el primer templo construido o el verdadero cumplimiento de la promesa de Ageo fue la venida de Jesús al mundo. Dios con nosotros. En el análisis basado en el comentario de la lección encontramos 3 factores importantes que debemos de tener en cuenta. 3 cosas importantes. Primero, el primer templo construido por Salomón fue lleno de la gloria visible de Dios o la presencia divina. Se encuentra en 1 Reyes 8, 10 al 11. El segundo templo, aunque fue reconstruido después del exilio, no fue lleno de esa manera física. Tercero, sin embargo, en el segundo templo ocurrió un evento mucho mayor. Jesús mismo, Dios con nosotros, en Mateo 1:23, enseñó y sanó en sus atrios. Punto número 4. La encarnación fue el acto supremo de Dios acercándose a la humanidad y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Podemos contemplar, hermanos, el deseo de nuestro Creador de habitar siempre con nosotros. Lo hizo desde la creación. Habitaba con Adán y Eva, conversaba con Adán y Eva. Llegó a habitar con el pueblo de Israel a pesar de todos los males que le hacían a nuestro Creador, de todos los pecados que cometían. Dios habitó siempre con ellos y hoy quiere habitar contigo y conmigo como ente individual. Quiere habitar en tu corazón, en mi corazón, y dominar nuestro ser desde hoy para siempre. Dios no esperó a que el ser humano se acercara a Él. Dios vino a nuestro encuentro a través de Jesús. Hay otra pregunta muy interesante que deberíamos de responder. ¿De qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios en nuestras vidas? Primero, a través de la cruz, el máximo acto de amor. Juan 15:13. Segundo, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Juan 14:16 al 17. Tercero, a través de la palabra de Dios, que revela su carácter y su plan de salvación. Cuarto, a través de la comunidad de creyentes donde su amor es reflejado unos a otros. Juan 13:34 al 35. Quinto, a través de las bendiciones diarias, vida, protección, provisión y el privilegio de una relación personal con nuestro Creador. ¿Cómo podemos aplicar este estudio a nuestra vida diaria? Primero, recordemos que el verdadero templo de Dios hoy somos nosotros. 1 Corintios 3:16. Su Espíritu mora en nosotros, como en su templo. Segundo, así como Jesús llenó el templo con su gloria, debemos permitir que Cristo llene nuestro corazón. Y tercero, vivamos en gratitud de obediencia y misión, sabiendo que somos portadores de su presencia al mundo.
Textos claves para puedan estudiar, leer y estudiar esta semana: Ageo 2, 7 al 9, Mateo 2, Juan 1, 14, 1 Corintios 3, 16, Juan 1, 1 y 14, Juan 14, 16 al 17. Hoy te invito a abrir tu corazón para que Jesús habite en ti. La promesa de Ageo sigue vigente. Cuando Cristo mora en nosotros, la gloria de Dios llena nuestra vida. Recibe a Jesús hoy y experimenta el verdadero templo de su amor. Dios te bendiga y te guarde, y te veo en la siguiente lección del jueves. Dios, en su infinita gloria y santidad, ha permitido a algunos profetas una visión directa de su trono celestial. Tanto Isaías como Juan recibieron visiones poderosas que muestran no solo la majestad divina, sino también la condición humana ante un Dios santo y la esperanza en Cristo como Redentor. Pregunta, yo sé que ustedes están inquietos por responderla. Dice, ¿qué elementos son similares en las visiones de Isaías 6, 1 al 5 y Apocalipsis 4, 2 al 11? Recuerden, hermanos, leer estos versículos. No voy a ponerlos y a leerlos porque entonces la lección se hace un poquito más extensa, y entonces nuestro deseo es hacer un resumen que ustedes puedan entender de una manera más fácil la lección. Pero recuerden, hermanos, analizarla y estudiar los textos bíblicos que le van a servir de mucha ayuda espiritual. Repetimos, ¿qué elementos son similares en las visiones de Isaías 6, 1 al 5 y Apocalipsis 4, 2 al 11? Vamos a enumerar estas similitudes. Primero, ambas visiones ocurren en el contexto del trono de Dios. Segundo, se manifiestan seres celestiales, serafines e igualmente querubines que proclaman santo, 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 énfasis en la santidad perfecta de Dios. Tercero, hay una metáfora de gloria, humo, truenos, resplandores, lo que representa la majestad y el poder de Dios. Cuarto, ambas visiones, los profetas se ven confrontados con su indignidad y reaccionan con temor y reverencia. Pudimos ver, hermanos, las similitudes maravillosas que tienen estos versículos para que podamos entenderla mejor completamente. Hay otra pregunta muy interesante que yo sé que también tienen el deseo de responder. Dice de la siguiente manera: ¿qué orden de acontecimientos se presenta en ambas visiones? Pudimos notar primero, se presenta el trono de Dios como centro de todo. Segundo, los profetas son testigos de una adoración celestial continua. Y tercero, después los profetas reconocen su condición pecaminosa. Isaías dice: yo soy hombre de labios inmundos. Isaías 6:5. Juan llora, reconociendo que nadie es digno hasta que aparece el Cordero en Apocalipsis 5:4. Cuarto, finalmente se introduce la obra redentora de Cristo. En Isaías, un carbón del altar toca sus labios como símbolo de purificación. Y en Apocalipsis se presenta a Cristo como el Cordero inmolado, que es digno de abrir el libro. Apocalipsis 5, 6 al 12. Otra pregunta interesante que yo sé que también ustedes tienen el deseo de responder es la siguiente: ¿qué verdades acerca de Dios se subrayan en estas visiones? Primero, Dios es absolutamente santo y su gloria es incomparable. Segundo, el pecado nos separa inevitablemente de Él. Tercero, solo a través de Cristo, el Cordero que fue inmolado, podemos acercarnos a ser aceptados. Cuarto, la cruz se revela como la máxima manifestación de su amor y su justicia. En el análisis basado en el estudio de la lección, podemos encontrar que Satanás ha acusado a Dios de ser injusto. Pero al ver a Cristo como el Cordero que se sacrificó voluntariamente, todas las mentiras quedaron expuestas. También
podemos entender que el libro de Apocalipsis resalta que la adoración celestial gira en torno a Jesús y el Cordero. Él es adorado, redimió con su sangre a personas de todas las naciones. Apocalipsis 5:9. Isaías y Juan representan a toda la humanidad que al contemplar la gloria de Dios se reconoce indigno, pero también se reconoce a Cristo como Salvador. Otra pregunta que yo sé que le gustaría responder, dice, ¿de qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios? Primero, a través del estudio profundo de las Escrituras. Segundo, al contemplar la cruz. Allí está la mayor expresión de amor y justicia. Tercero, en la oración, cuando sentimos que Dios nos escucha y nos restaura. Cuarto, en la creación, al ver su cuidado en cada detalle. Quinto, en nuestra vida transformada por su gracia y al experimentar el perdón. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida diaria? Primero, el mismo Dios que Isaías y Juan vieron en gloria es el que desea morar en nuestro corazón. Segundo, no debemos huir de Dios o sentirnos indignos. Él ya proveyó el sacrificio en Cristo. Tercero, vivamos cada día con reverencia, humildad y gratitud, sabiendo que la cruz nos da acceso directo al trono de la gracia. Lo establece Hebreos 4:16. Textos claves para el estudio: Isaías 6:1 al 5, Apocalipsis 4:2 al 11, Apocalipsis 5:6 al 14, Hebreos 8:1 al 2, Apocalipsis 5 completamente. Recuerden, hermanos, estudiar todos los textos y versículos para que sea de gran provecho espiritual para nuestras vidas. Hoy te invito a levantar tus ojos al trono de Dios. Contempla su santidad, pero también su amor. El Cordero fue inmolado por ti y por mí. Su sangre nos da esperanza. Rinde tu vida a Cristo y experimenta la gloria de Dios desde ahora y por la eternidad. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente lección del viernes. Lección viernes 9 de mayo, para estudiar y meditar. Llegamos al cierre de esta poderosa lección, que ha puesto en el centro el sacrificio de Cristo como el único medio de redención. Hoy meditamos en lo que esto significa. ¿Por qué solo Jesús podía salvarnos? ¿Qué revela su sacrificio sobre la gravedad del pecado? Y sobre todo, ¿cómo debemos vivir a la luz de la cruz? Cristo es el único camino para nuestra salvación. Su vida sin pecado, su obediencia perfecta y su muerte sustitutoria satisfacen la justicia de Dios. Él es el Cordero de Dios sin mancha, exaltado como vencedor y digno de abrir el libro en el cielo. El sacrificio de Jesús es la máxima revelación del carácter de Dios, justo, pero profundamente amoroso. Dice Ellen White en Patriarcas y Profetas, página 43-44. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del transgresor. Ninguno sino Cristo podía salvarlo. Solo su vida y su muerte podían colocarlo entre el hombre y la ira de Dios. Quiere decir, hermanos, que Jesús es ese puente que enlaza al pecador con el trono de la gracia. Jesús es ese ser que establece esa relación en medio para unir Dios Padre con un mundo sumido en el pecado. Romanos 17:2 establece que la ley es santa, justa y buena, y su transgresión exige justicia. Solo un ser divino y sin pecado podía pagar el precio de forma justa y suficiente. Cristo llevó nuestra culpa, satisfaciendo el juicio sin abolir la ley, sino exaltándola con su obediencia, siempre obedeciendo a su Padre Celestial. Una pregunta muy interesante que yo sé que les gustaría responder es la siguiente.
¿Qué nos enseña acerca de Dios? El hecho de que el plan de salvación ya estaba en marcha antes de que lo necesitaríamos. Primero, Dios no fue sorprendido por el pecado. Ya tenía un plan de amor en mente. Apocalipsis 13:8 dice que Jesús fue inmolado desde la fundación del mundo. Segundo, esto revela su carácter anticipador, misericordioso y soberano. Tercero, el plan de salvación es evidencia de que nada escapa de su control. Su amor por nosotros es eterno. Entonces, ¿cómo debería influir la realidad de la cruz en todo lo que hacemos? Aunque algunos no crean en Dios, nosotros sí conocemos su amor a través de Cristo. Y eso transforma cómo vemos el mundo, nuestros valores, decisiones y propósitos. Cada acción diaria debería ser una respuesta de gratitud a Dios. Vivimos para honrar al Cordero inmolado, reflejando su carácter. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, todo debe de girar una sola vía, que es a Cristo Jesús. Otra pregunta muy interesante es la siguiente: ¿qué nos dice el enorme costo del sacrificio de Cristo sobre la gravedad del pecado? Primero, nos dice que el pecado no es algo trivial. Es tan destructivo y serio que solo el Hijo de Dios podía resolverlo. Segundo, nos recuerda que no podemos salvarnos a nosotros mismos ni minimizar el pecado. Tercero, debemos ver el pecado con los ojos de Dios, algo que destruye la vida y nos separa de nuestro Creador. ¿Cómo puedo aplicar este estudio a mi vida diaria? Primero, vivamos cada día dependiendo totalmente de la gracia de Cristo, no de nuestros méritos. Segundo, no tomemos a la ligera el sacrificio del Hijo de Dios. La cruz nos debe llevar a una vida de obediencia, humildad y testimonio. Tercero, el centro de nuestra fe y de nuestra misión es Cristo crucificado y resucitado. Textos claves para el estudio de hoy viernes: Apocalipsis 5, 13-8, Romanos 6:23, Hebreos 9, 11 al 28, Mateo 5, 17. Hermanos, es muy importante que estudiemos la palabra de Dios y estos versículos para que sean de mayor provecho espiritual para nosotros. Hoy te invito a mirar la cruz con nuevos ojos. Hoy te invito a mirar la cruz. Ahí está el precio de la salvación. Dios te amó tanto que entregó a su Hijo por ti. Responderás a ese amor. No vivas más como si el sacrificio de Jesús fuera algo trivial o común. Rinde tu vida, vive su gracia y anuncia al mundo que el Cordero ha vencido. Dios te bendiga. Esperamos que esta lección haya sido de tan provecho para nuestra vida espiritual, que donde quiera que estemos podamos compartirla con otros y hablar del amor de Dios. Sigue estudiando la palabra de Dios, sigue estudiando la lección de escuela sabática, sigue predicando a diestra y siniestra, y aquellos hermanos pueden estudiar con nosotros y compartir este maravilloso mensaje que es de amor y esperanza. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.